Ahora quedaría ver cómo es este resultado en comparación con el de competencia perfecta, ¿no? Es interesante saber qué medida es mejor, es peor o qué cambia. Bueno, estrictamente no es posible compararlo con competencia perfecta porque aquí solo hay un productor, mientras que en competencia perfecta hay muchos. Lo que se hace para poder lograr esta comparativa de forma fácil y sencilla es suponer que esta empresa en el fondo es como si fuese la suma de muchas empresas pequeñas y entonces ya podríamos hablar de competencia perfecta y poder comparar el caso de monopolio, que es este, con un hipotético caso de competencia perfecta que nos diera una misma función de oferta total, que se correspondería con lo que es la función de coste marginal de esta empresa. Por lo tanto, tendríamos que la demanda es la misma, mientras que la oferta, bueno, sabéis que en monopolio no existe una curva de oferta como tal, sino que un punto de oferta, pero que viene dado por el coste marginal. Pues ahora, para compararlo con competencia perfecta, vamos a asumir que este coste marginal en competencia perfecta representa la agregación de todas las curvas de oferta individuales del mercado, en un mercado en el que hay muchos oferentes. Por lo tanto, esta curva de coste marginal se corresponde con la curva de oferta del mercado de competencia perfecta. Si ese fuera el caso, recordad que la forma de obtener pues ese equilibrio era donde el coste marginal se igualaba con el precio de mercado. En sí, si esta es la oferta y esta es la demanda, este sería el punto de equilibrio, ¿vale? Recordad que en competencia perfecta eran precios aceptantes y ese precio venía dado por la función de demanda y la función de oferta, ¿vale? Así que es como si este fuese la oferta, la demanda y este sería el precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Fijaros, si lo comparamos, este precio de equilibrio estaría por aquí, debajo del 75. Así que, como esperábamos, cuando tenemos un monopolio, el precio está por encima del que sería el precio de competencia perfecta. Los consumidores pagan más. Y en cuanto a cantidad, ahora tenemos una cantidad de 500, porque es monopolio, pero si esto fuera competencia perfecta, la cantidad vendría de aquí, de esa intersección de demanda y de oferta, que en el fondo veis que sería mayor. Así que si en lugar de tener un monopolio, en este caso hubiésemos tenido una situación de competencia perfecta, los precios serían más bajos y la cantidad de intercambio sería mayor. Bueno, pero la siguiente duda es, ¿en términos de bienestar se está mejor? ¿Se está peor? Parece que los consumidores están peor. ¿Pero qué pasa con los productores? Vamos a hacer, por lo tanto, el análisis de bienestar. Eso se hará con excedente del consumidor, excedente del productor. Vamos a usar un caso general, dado que este es un poco más complejo, vamos a usar un caso más sencillo. Ahora ya sí vamos a obtener, aunque sea la representación gráfica de lo que sería el excedente del consumidor y del productor cuando es competencia perfecta y posteriormente cuando es el caso de monopolio, para que veáis las diferencias. Aquí solo vamos a hacer la representación gráfica y además vamos a usar curvas lineales. Ya en la parte práctica veremos cómo se cuantifican y además haremos un caso en el que una de las curvas, la de la demanda seguramente, no sea lineal. Normalmente, aunque sea no lineal, veréis que vamos a utilizar la aproximación lineal, lo que nos va a permitir obtener un cálculo mucho más rápido y que además, para nuestro caso, no va a modificar mucho los resultados. No va a ser tan preciso como cuando se haga con integrales, pero es suficientemente bueno. Pero al menos me gustaría hacer uno en el que se usaran esas integrales. Bueno, si esto fuera competencia perfecta, la demanda es la demanda, aquí estaría la demanda y el ingreso medio, si recordáis, es la misma expresión. Y esto sería la oferta, que en el caso del monopolio es el coste marginal, pero en competencia perfecta sería la oferta. De ahí deduciríamos un precio de equilibrio, que estaría aquí, el precio de competencia perfecta, y una cantidad de equilibrio también de competencia perfecta. El excedente del consumidor, como ya veíamos, sería este triángulo de aquí arriba, mientras que el excedente del productor sería este triángulo de aquí abajo, como ya os explicaba en otro vídeo del tema anterior. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esto no es competencia perfecta, sino que esto es un monopolio? Bueno, pues en el monopolio, esa
no va a ser la cantidad de equilibrio ni ese va a ser el precio. En sí, para tomar una decisión, este productor necesita saber el ingreso marginal. Si este es el medio que está cayendo, la marginal es que cae más rápido, ¿no? Cuando sube la marginal va más rápido que la media, pero cuando cae, cae más rápido que la media. Algo así, me lo estoy inventando, sería el ingreso marginal. Y habrá un punto de intersección entre ingreso marginal y coste marginal, que es este, que me garantiza que mi beneficio es máximo porque ingreso marginal es igual a coste marginal. Y esta será la cantidad de equilibrio, en este caso, del monopolista. El precio, pues no va a venir dado por esa intersección, sino lo que la demanda esté dispuesta a pagar. Me voy a la función de demanda y le pregunto, dada esa cantidad, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y ese será el precio de equilibrio. En el caso del monopolio. Fijaros, ¿cómo se obtiene aquí el excedente del consumidor y del productor? Pues como siempre, el excedente del consumidor es el área comprendida entre la demanda y el precio. Así que en este caso el excedente del consumidor pasa a ser esta zona. Recordad que antes era todo este triángulo. Así que ahora los consumidores, como esperábamos, van a estar peor, dado que esta parte ya no la tienen. Ese excedente del consumidor deja de ser excedente del consumidor. El excedente del consumidor cae. ¿Qué pasaría con el excedente del productor? Bueno, originalmente recordad que el excedente del productor era todo este triángulo cuando era competencia perfecta. Pero cuando es monopolio cambia. Recordad que siempre es el área comprendida entre el precio y la función de oferta. Ahora el precio está aquí arriba y la función de oferta sigue siendo esta. La cantidad ya no es tan grande, se quedaría aquí. Así que este sería el excedente del productor. Lo podríamos enmarcar y sería así. ¿Qué es lo que consigue el productor? Comerle un cacho al consumidor de su excedente. Pero también pierde, porque recordad que antes llegaba hasta aquí. Este triángulo pequeño era excedente del productor que se pierde. Pero como come tanto al excedente del consumidor, al final el productor, lógicamente, como esperamos, sale ganando. El excedente del productor es mayor. Pero si lo comparamos globalmente, la suma de excedente consumidor y productor en ambos casos, vamos a ver que en este segundo caso hay parte de excedente que se pierde. Antes el excedente del consumidor era todo este triángulo y el del productor este total, el excedente global o total era este, todo ese triángulo. Ahora esta parte, este triangulito de aquí, no lo gana nadie, lo pierde el consumidor y el productor y no se asigna a nadie. Y a ese se le da un nombre que es pérdida de eficiencia. Es decir, aunque ahora el productor tenga un mayor excedente, pero ese incremento del excedente del productor no compensa toda la pérdida de excedente social. De hecho, el excedente del consumidor baja mucho y parte está aquí. Pérdida de eficiencia. Si comparamos el caso de monopolio y competencia perfecta, el bienestar global o bienestar social es menor con competencia, con monopolio, es decir, con la no competencia. Esta sería la pérdida de eficiencia. Así que el monopolio supone siempre una pérdida de eficiencia respecto de lo que sería competencia perfecta. Otra cosa, una duda que os puede surgir, ¿vale? ¿Cómo se hallan estas áreas? Para obtener el área del triángulo era muy sencillo, teníamos que saber esta distancia, base por altura, lo multiplicamos y lo dividimos entre 2. Para el caso del productor ya no es tan sencillo, pero una forma simple de obtener este área es contemplándola como si fueran dos áreas, un rectángulo y un triángulo. ¿Qué nos quedaría? Pues este valor le vamos a tener, este también. Lo ideal sería tener este valor. ¿Cómo se obtiene ese valor? Fijaros, en el fondo es la intersección de lo que sería el coste marginal y el ingreso marginal. Y esas dos expresiones ya las hemos igualado para obtener la cantidad. Así que sustituyendo esta cantidad en el coste marginal o en el ingreso marginal, da igual en cualquiera de ellas, vamos a obtener esta cantidad. Haríamos el área de este rectángulo, esta distancia, base por altura, y ya está.
más el área del triángulo base por altura entre 2. Y de esa forma podríamos obtener tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. En las diapositivas tenéis también un caso particular que es incluso más sencillo, que es cuando el coste marginal es constante, es un único valor. De tal forma que sería así. Si quisiéramos saber la comparativa de monopolio y competencia perfecta, pues el coste marginal, igual que antes, sería la oferta. Por lo tanto, en una situación de competencia perfecta, la cantidad de equilibrio, el punto de equilibrio estaría aquí, ¿verdad? Donde oferta y demanda coinciden, este sería el precio y esta sería la cantidad. El excedente del consumidor siempre es el área comprendida entre la demanda y el precio, así que sería este triángulo. En este caso es muy sencillo, pero de tan sencillo que es, a veces nos confundimos. ¿Dónde está el excedente del productor? Aquí sería cero, no existe competencia perfecta, porque es la distancia entre el precio y el coste marginal. Es que el precio y coste marginal coinciden para todas las unidades, ¿vale? Así que en ese caso, el excedente del productor inicial en competencia perfecta sería cero. Pero ¿qué pasa si esto es una situación de monopolio? Este sería el coste marginal del monopolista. Necesitaríamos el ingreso marginal y coste marginal. Recordad que nos dan la cantidad de equilibrio del monopolista. Esta era la de competencia perfecta. El precio venía dado por la demanda, cuánto está dispuesto a pagar, así que este sería el precio del monopolista, mientras que este era el de competencia perfecta. Excedente del consumidor pasaría a ser este triángulo mucho más pequeño que el original, y aquí sí el productor tendría un excedente del productor, porque es la distancia entre el precio y lo que es el coste marginal. En este caso sería este área. ¿Existe pérdida de eficiencia? Vuelve a existir pérdida de eficiencia, sería, le voy a poner de otro color, este triangulito que se queda aquí, que antes era excedente del consumidor, pero ahora no se lo lleva nadie, ni el productor ni el consumidor. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el excedente del productor se ha reducido mucho. Por un lado, se ha perdido totalmente y otra parte se la ha comido o la ha consumido lo que sería el productor. Después de haber visto ya el caso más general del monopolio, ahora vamos a ver distintos tipos de discriminación, dado que un monopolista en ocasiones puede discriminar a los consumidores y ponerles un precio distinto, porque se dice que existe discriminación de precios cuando un bien que es el mismo o muy similar va a tener o va a contar con precios distintos, precios que en muchos casos se van a alejar mucho de lo que sería el coste marginal. En concreto, ¿qué tipo de monopolios vamos a ver aquí? Los de discriminación perfecta, discriminación de precios perfecta o de primer grado, que es los que vamos a ver a continuación, que lo que vamos a ver es cómo el productor va a ser capaz de poner un precio distinto a cada consumidor. Por eso se dice que es perfecta de primer grado. Les he puesto aquí la discriminación de segundo grado. Esta la vamos a ver en una de sus modalidades, que va a ser tarifa. Ya os adelanto, os digo, porque como luego no lo vamos a ver en detalle, el hecho de que sea discriminación en segundo grado estaría orientada a por ejemplo, precios que cambian en función de la producción que compras. Yo soy un consumidor y si cuanto mayor es la escala o el volumen de mi compra, el precio baja. Por ejemplo, ese sería un tipo de discriminación de segundo grado, ¿veis? Está asociado al volumen. O también se puede dar en tarifas, como os decía. Se suele aplicar sobre todo en tarifas de móviles. Pues pago una cuota fija, por ejemplo, y tengo todas las llamadas gratis. O pago un precio inicial y luego a partir de pagar esa parte fija, las llamadas me cuestan solo el establecimiento de llamada, ¿veis? Es un precio que no va a ser igual, no todos vamos a pagar lo mismo por minuto porque cada uno va a tener una tarifa distinta. Pero tiene esa peculiaridad de que hay que pagar al menos un mínimo. Y luego vamos a ver la discriminación de precios de tercer grado, que esta, al igual que esta, sí que la vamos a ver aquí en pizarra, aunque luego también la practiquemos con la práctica. En este caso, lo que va a hacer el productor es ser capaz de distinguir dos grandes grupos de consumidores y a cada uno le va a poner un precio distinto. Así que cada consumidor tendrá un precio distinto. Luego la de segundo grado la veremos solo en su versión práctica, con tarifas, y en la de tercer grado el productor va a poder diferenciar dos grandes grupos de consumidores. Vamos a empezar ahora con esta discriminación de precios perfecta, es decir, de primer grado.
En este caso tenemos un monopolista, es decir, un único productor, que es capaz de saber cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor. No es solo que tenga una idea de la función de demanda, es que sabe con nombres y apellidos cuánto es capaz de pagar cada consumidor. Esta es la función de demanda a la que se enfrenta, esta es la función de coste marginal. En este caso va a ser capaz de no solo saber cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor, sino que además tenemos que estar en unas circunstancias concretas. En sí no puede existir arbitraje, es decir, no puede existir reventa. Porque si existiera reventa, a lo mejor un consumidor compra a un precio muy bajo y se lo vende a otro a un precio más elevado. ¿A quién? Pues a otro que esté dispuesto a pagar más. Así que no se puede producir eso. Condiciones para que exista este tipo de discriminación perfecta es que el productor sepa cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor con nombres y apellidos y que no puede existir la reventa, es decir, que un consumidor compra un precio y luego se lo venda a otro consumidor. Si partimos de ese escenario, ¿qué vamos a ver? Pues como os decía, vamos a ver que el precio ya no va a ser único. ¿Cuántos precios va a haber? Pues fijaros, todos estos, el precio se mide en la vertical. ¿Cuál va a ser la cantidad de equilibrio? Siempre decíamos que la cantidad es ingreso marginal igual a coste marginal. Pero en este caso no podemos dibujar una función de ingreso marginal al uso decreciente, porque esa función marginal de ingreso marginal era decreciente porque el hecho de producir más suponía que el precio global y único para todos iba cayendo, de tal forma que el ingreso marginal iba cayendo, ¿no? Decíamos anteriormente, si solo se producía una unidad, el ingreso marginal y el medio, pues para la primera unidad coincide. Pero el hecho de querer producir más, hace que el precio total de mercado baje y eso suponía que el precio que teníamos de partida sea menor, por lo tanto la media caía. Había dos relaciones, una marginal y una media. En este caso no va a ser así. En este caso el ingreso marginal cambia para cada individuo y para cada individuo va a ser el precio que paga. Por lo tanto, la curva de ingreso marginal tal cual la habíamos visto hasta ahora ya no existe y ahora el ingreso marginal es el precio que cada uno de los individuos paga. Y eso viene ¿dónde? En la función de demanda, porque la función de demanda me dice el precio que está dispuesto a pagar cada individuo. Por lo tanto, la intersección de ingreso marginal y coste marginal se da en este punto, donde la función de coste marginal es como siempre, pero ahora la función de demanda no es un ingreso medio, sino que cada uno de sus valores corresponden con el ingreso marginal. Así que este es el punto en el que el coste medio y el ingreso marginal, en este caso de discriminación perfecta, coinciden. Por lo tanto, esta sería la cantidad que va a producir el monopolista. Cantidad del monopolista. ¿Cuál será el precio? Como os he dicho, no es único, no es que el precio sea este valor, sino que hay muchos precios. Este individuo, el que consume esta cantidad, paga ese precio, pero aquí hay otro que va a pagar este precio, aquí hay otro, esta primera unidad es a ese precio, la segunda unidad a ese otro precio. El precio va cambiando, va cayendo, el ingreso marginal va cayendo hasta llegar a este punto. ¿Por qué no va a producir más este fabricante? Porque en el lado derecho, una más significa un coste marginal superior al ingreso marginal. Recordad que esto se mide en la vertical, pues no le interesa producir más. Así que cantidad de equilibrio, esta, única. Precio, todos estos, cada individuo paga un precio distinto, porque es discriminación perfecta, es decir, no hay un único precio. Hay tantos precios como consumidores estén dispuestos a pagar hasta este valor. Vale, si quisiéramos obtener el excedente del consumidor, en este caso, claro, el excedente del consumidor siempre era la distancia entre la curva de demanda y el precio. Pero claro, este consumidor está en su curva de demanda y el precio es justamente el mismo valor. El siguiente consumidor le pasa lo mismo. A su curva de demanda, el precio que está dispuesto a pagar, que lo da la curva de demanda,
coincide con el precio. Es decir, en este caso de discriminación perfecta no existe excedente del consumidor. ¿Y cómo se obtiene el excedente del productor? Pues era la distancia entre el precio y la función de coste marginal. El coste marginal es esta. El precio no es único. Aquí hay un precio, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y así sucesivamente. Así que en este caso concreto, el excedente del consumidor sería todo este área. El excedente del consumidor no existe. Como es capaz de ver cuánto está dispuesto a consumir, a pagar cada consumidor, pues directamente le cobra eso, así que no hay espacio para que exista una diferencia de lo que estoy dispuesto a pagar y lo que pago, es decir, no hay excedente del consumidor, todo eso se convierte en excedente del productor. Así que este triángulo de aquí, todo él, sería el excedente del productor. No existe excedente del consumidor. Otra peculiaridad o algo interesante, bueno, pues ya hemos visto que para obtener el excedente del consumidor sería ese área, pero fijaros, este área de aquí significa otra cosa. Ahora voy a coger todo este área. Hay otro color que pinte un poco más. Todo este área. Fijaros, ¿sabéis qué va a ser esto? Todo esto se corresponde con el ingreso total. ¿Por qué? Porque el ingreso total es, si recordáis, es precio por cantidad. Pues aquí voy a tener los distintos precios para las distintas cantidades. Por lo tanto, todo este área precio por cantidad se corresponde con el ingreso total. Ahora vamos a hacer un caso práctico para que veáis más claro qué significa la discriminación de precios perfecta y cómo se resuelve. Ya veréis que no es tan difícil. Bueno, nos basamos, creo recordar, en el manual de Nicholson, ejemplo 18.3. En cualquier caso tenemos aquí toda la información, así que ni siquiera haría falta ir a verlo. Bueno, nos dan la función de demanda. Recordad que a mí me gusta expresarla de las dos formas, la función de demanda tal cual y la inversa, es decir, despejado el precio. ¿Por qué? Porque, como puedo observar en este caso, ninguna de las variables está elevada a ningún valor, ni está dividiendo. Por lo tanto, es una línea recta y esto me va a facilitar dibujarla. Además, siempre viene bien, porque a veces hay que obtener la elasticidad y necesito una de las expresiones, o la pendiente y necesito la otra. Así que nunca está de más. Bueno, en este caso vamos a dibujarla, porque siempre me gusta dibujarlas. Cuando el precio es 0, veo que la cantidad máxima sería 2000. Y aquí, así que vosotros podríais poner eso, si precio es igual a 0, la cantidad es 2000. Y el otro punto extremo que me gusta coger es cuando la cantidad es 0, pues aquí veo que el precio será 100. Dos valores, ya puedo cruzarlos con una regla y tengo la demanda. Esta sería la demanda. Siempre pongo lo que tengo en los ejes precio y cantidad a priori. Sí que es verdad que en este caso voy a incluir también el coste marginal, así que lo pongo ahí. ¿Qué más me dan? Me dan la función de coste total. Es tal cual. ¿Qué voy a necesitar? El coste marginal. Así que hago la derivada respecto a la cantidad y ya lo tengo. Porque el coste marginal, recordad, es la derivada del coste total cuando cambia la cantidad. Es decir, cómo varía el coste total cuando incremento en 1 la producción. Recordad que esto siempre se interpreta de la misma forma. ¿Cómo varía la variable que está arriba cuando la de abajo se incrementa en una unidad? Para hacerlo necesito la expresión de arriba, bueno, la variable de arriba en función de la que está abajo. Vale, más cosas. Bueno, yo ahora quiero obtener la cantidad que va a producir este monopolista, dado que no existe como tal cual una función de oferta, sino una cantidad de oferta. Condición, ingreso marginal igual a coste marginal. Peculiaridad de este caso, que el ingreso marginal queda definido por la función de demanda, por esta. Si recordáis gráficamente, la cantidad de equilibrio será el punto de intersección entre el coste marginal y la demanda, porque en este caso en concreto la demanda es igual al ingreso marginal. Así que voy a hacer eso, precio igual a coste marginal, donde el precio, ¿por qué pongo precio? En el fondo es la función de demanda, pero lo que yo pongo cuando dibujo la función de demanda es precio en función de cantidad o cantidad en función de precio. Recordad que el precio viene aquí y siempre ponemos la cantidad demandada para cada precio, la cantidad aquí y los precios aquí. Estoy buscando el coste marginal para cada cantidad, por lo tanto la vertical
Lo que estrictamente tengo son los precios de demanda y los costes marginales para cada unidad, ¿vale? Precio para cada unidad demandada, coste marginal para cada unidad producida. Por lo tanto, si quiero igualar estas dos expresiones, o despejo coste marginal, precio, en la función de demanda, este precio, y las igualo, o despejo cantidad demandada y cantidad asociada al coste marginal. En este caso yo he decidido el precio de la demanda, la función de demanda, igualarlo con el coste marginal. Fijaros, esta es la función de demanda inversa, es decir, estoy usando la función de demanda y este valor es el coste marginal. Estoy usando el coste marginal. Los igualo, despejo y obtengo la cantidad. Es 666,66. Si os pregunto precio y alguien me dice este valor, ¿cómo he obtenido ese valor? He cogido esta cantidad y con sustituirla o aquí, en cualquiera de las dos expresiones, es decir, en el coste marginal o en la función de demanda inversa, obtengo ya este valor, o el coste marginal o el precio. Si alguien me dice que ese es el precio, error. Precio, todos estos. Así que en este caso no existe un único precio, existe una única cantidad ofrecida total. Pero precios hay, todos los que están comprendidos entre 100 y el 66,66. Veréis que en las diapositivas no se añaden los decimales, porque cuando son cantidades no se producen, no se suele pensar en cantidades medio hechas que encima se venden. Pero bueno, si queréis, vamos a respetar la regla de los dos decimales, los dejamos, pero en la vida real nunca pongáis cantidades que no sean enteras, ¿vale? Vale, por un lado, ya tendríamos ya lo que es la cantidad y los precios de equilibrio. Siguiente paso, obtener el beneficio. Lo que vamos a hacer es obtener el beneficio a través de su representación gráfica, es decir, sería, como os decía antes, todo este área, que voy a señalar. Vamos, sería por aquí, y iría por aquí. A ver si tengo otro color que no se me haya secado. Es decir, sería todo este área. Ese es el ingreso total. De ahí yo le tendré que quitar el coste total. Y vamos a hacerlo de dos formas. Por un lado, como es lineal, nos lo permite sin ningún problema dividir dos áreas. Tendríamos aquí un triángulo, haremos el área de este triángulo y este rectángulo y las sumaremos y esa será una forma de obtener el ingreso total. Y la otra, como si fuera una integral. Con una integral eso nos vale tanto para el caso lineal como para el no lineal. Y será la integral de qué función de la demanda, porque si recordáis, una integral nos da todo el área que está comprendida entre 0 y una función, una curva, en este caso la de la demanda, que sería entre este valor 0 y este valor de 666. Recordad que el ingreso total es este área porque, claro, para esta primera unidad, el ingreso que obtiene el productor es este valor, así que se tiene que sumar todo ello. Para la siguiente unidad, el ingreso total que obtiene es este precio, es decir, toda esta distancia. Y así sucesivamente. Para la siguiente unidad obtiene este precio, pues el precio es el ingreso marginal de esta tercera unidad. Y así sucesivamente, hasta que tengamos todas las unidades. Y eso, claro, si tenemos el ingreso marginal de cada una de ellas, es equivalente a decir que su suma es el ingreso total. Como os decía, ahora vamos a obtener el ingreso total, pues de esas dos formas. Aquí he optado primero por la más sencilla, que sería hacer el área de este triángulo más la de este rectángulo. Antes de hacerlo, recordaros, claro, ahora si queremos obtener el beneficio total, ya no podemos hacer un ingreso total igual a precio por cantidad, siendo el precio únicamente este valor. Recordad que aquí el precio cambia para cada consumidor, así que no se puede hacer esa P por esa Q que hacíamos antes. En concreto tenemos que hacer el área total que corresponde con el ingreso total, lo que decíamos. Por eso es tan importante que veáis cómo se obtiene aquí este ingreso total. Bueno, como os decía, el área, muy sencillo. Podemos ver aquí un triángulo. En este caso, para obtener el área de un triángulo es base, que en este caso es ese 666,66 que le he puesto aquí, por altura, que es la distancia entre el 100 y el 66,66.
base por altura entre 2. Y eso sería ese área del triángulo. Por último, nos quedaría el área de este rectángulo. En ese caso únicamente es base por altura. Base, esos 666,66 que tengo aquí, por altura, que es el 66,66. Lo hacemos, sumamos los dos valores y me da el ingreso total. Vais a ver que en las transparencias no va a ser exactamente justo este valor. Aquí será un poco mayor. ¿Por qué? Porque en las transparencias no se está tomando como referencia la cantidad 666,66. Este 66 se ha borrado. En sí tiene más sentido hacer eso. ¿Por qué? Porque, como os decía, no existen unidades partidas que sean porcentajes, un cacho. No obstante, como os dije, para no liarnos y como habíamos adoptado de la regla de quedarnos con dos decimales, lo vamos a hacer también en el caso de las unidades. La otra forma de obtener el ingreso total, que como ya sabíamos coincidía con el excedente del productor, es con una integral. Fijaros, una integral lo que nos daba era un área, que es justo lo que estamos buscando. En este caso, el área que nos interesaría tener sería la de la demanda, el área que está comprendida entre lo que es el precio cero y la curva de demanda, todo este intervalo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer la integral de la función de demanda, pero cuidado, la variable que tiene que estar despejada es el precio, porque lo que queremos es evaluar esa función de demanda o conseguir su integral para el intervalo que va desde la cantidad 0 a la cantidad, en este caso, 666,66. ¿Vale? Esto nos va a volver a cambiar un poco el resultado respecto al que tenéis en las diapositivas. Si hiciéramos lo contrario, si despejáramos el precio, si despejáramos la cantidad y lo hiciéramos respecto al precio, lo haríamos mal. Sería como sumar el área hacia este lado, pero en concreto le tendríamos que dar los valores del precio. Tener en cuenta que la función de demanda, si yo le doy el valor 100 en precio y el valor 0, me estaría obteniendo todo este triángulo. Eso sería en el caso en el que en lugar de despejar el precio, estuviese despejando la cantidad. Debéis tener mucho cuidado con eso. Como la variable, en este caso explicativa, es el precio, para hacerla integral, esta función de demanda debe ser la inversa. Y ahora ya sí, está en función de la cantidad y por lo tanto podré evaluarla para una cantidad que va desde 0 a 666,66. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, ponemos el símbolo de integral de menor al mayor y la función que queremos derivar respecto de la variable que queremos derivar. Claro, si estuviese aquí el precio no podríamos hacer la derivada respecto a la cantidad. Sería erróneo. Nos estaríamos equivocando en la aproximación. Bueno, la integral de dos elementos se puede separar. Hacemos la integral de uno más la del otro. O directamente lo hacemos. No hace falta como separarlo en dos. La integral de un número es el mismo número pero multiplicado por la variable. Recordad que esto es justo lo contrario a la derivada, de tal forma que si yo el resultado que obtengo de la integral lo derivo, me tiene que dar otra vez este valor. Así que cuando teníamos un número era añadirle la variable. Fijaros, si yo hiciera la derivada de este elemento, 100q, su derivada sería 100. Justo, lo he hecho bien. Cuando teníamos 1 partido 20, porque esto en el fondo es 1 partido 20 por q, puedo separarlo, dejo el 1 partido 20 y me olvido de él, es como un número. Y luego cuando tenía la variable, en este caso está elevado a 1, para poder obtener la integral, lo que tenía que hacer es elevarla a un número mayor, en este caso está elevado a 1, así que la tengo que elevar a 2, y poner dividiendo el mismo valor que he puesto aquí arriba. En este caso es 2, así que pongo dividiendo el 2. Fijaros, si yo hiciera la derivada de esto, lo que me daría es este 2 que está aquí arriba, pasaría multiplicando 2 entre 2, se me cancela y me quedaría 1 partido 20 por q, que es justo esto, así que lo habría hecho bien. Bueno, ahora vamos a evaluar, como son entre un rango de valores, tendría que poner este valor donde la q, menos otra vez la misma expresión, pero en lugar de 666,66, el 0. Lo que pasa es que 0 por un número, cualquier número es 0, 0 al cuadrado es 0 por cualquier número, seguiría siendo 0, así que me basta con sustituir en esa expresión el 666
666. O si queréis que os dé el mismo resultado exacto al de las diapositivas, tenéis que sustituir el 666. Lo hacemos y nos da este valor, sería el ingreso total. ¿Veis? Es un poquito más elevado que el que tenéis en las diapositivas, porque no hemos hecho 666, sino 666,66. Y por eso nos sale un poco más elevado. Ya tenemos el ingreso total, que en este caso coincide con el excedente del productor. Ahora lo que tenemos que hacer es cuantificar el beneficio, así que nos faltaría obtener el coste total. Recuperamos nuestra función de coste, donde venía la cantidad, la Q, sustituimos nuestro valor. Lógicamente, como estamos metiendo 2 decimales más, nos va a salir un coste total ligeramente mayor. Y luego, para obtener el beneficio, que usamos esa pi mayúscula para indicar que es el beneficio, era coste total, es el valor, ingreso total, el valor que habíamos obtenido antes, menos, ahora sí, coste total, que coincide con este. Como ambos hemos tenido en cuenta los mismos decimales, esto sí, el beneficio nos tiene que dar igual al que tenéis en las diapositivas, que en concreto es este 23.333,33. Y si lo comparáis con el ejemplo anterior, este beneficio es mayor. ¿Cuál era el caso anterior? En el caso anterior, antes de la discriminación, cuando era un monopolio a secas, el beneficio, dado que teníamos las mismas expresiones para coste y para demanda, el beneficio era de 15.000. En ese caso, no se podía hacer una discriminación de precios. Se obtenía la solución del monopolio, tal cual, donde igualamos ingreso marginal con coste marginal para obtener la cantidad de producción, y a continuación buscábamos el precio que estaba dispuesto a pagar el consumidor. En ese caso obteníamos un beneficio del monopolista que era mayor que cualquier beneficio de competencia perfecta, y en concreto era 15.000. Pero fijaros ahora, el productor es capaz de poner un precio distinto a cada consumidor y va a aprovechar al máximo esa ventaja exprimiendo al consumidor, dejándole sin excedente del consumidor, de tal forma que todo lo que era excedente del consumidor ahora es excedente del productor y además se materializa en beneficio. Por lo tanto, el beneficio en este tipo de monopolio con discriminación perfecta siempre será mayor que el beneficio de un monopolista que no puede discriminar precios.